Padre querido que estás en los cielos, como hemos escuchado en la oración y como hemos cantado, queremos que tú estés presente y dirigiendo todo, y que tu nombre sea glorificado. Lo rogamos en nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, primera pregunta. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer que cuando nosotros vamos a los pies de Jesús y dejamos nuestra carga ahí, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Yo le pregunto, después de orar, ¿dónde está su carga? Diga a los pies de Jesús, lo pusieron arriba de sus hombros de vuelta. ¿Sí? Nadie me conteste, más vale, ¿no es cierto? Eso es algo muy personal. Pero a veces pasa que venimos, oramos y después tomamos nuestra carga y seguimos con ella. Tenemos que dejarla a los pies del Señor. Bien, hecha la pregunta, viene el comentario. El pastor decía ahí, tanto estamos pasando por momentos difíciles, ¿no es cierto? Cuando el Señor te pone en el valle de sombra y muerte, cuando el Señor te pone en la oscuridad, ¿para qué? Para que brille, ¿sí? Para eso te puso el Señor. Muy bien, y ahora una petición. Yo estoy mirando en la vista de galería y veo unos pocos rostros y un montón de cuadritos oscuros, ¿sí? Nosotros amamos a Jesús porque lo amamos sin haberlo visto, pero lo amamos sin haberlo visto porque lo conocemos, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo amar a lo que no veo? Para mí es un poquito más difícil, así que me gustaría ver algún rostro por aquí, ¿sí? Y los que se animan, ahí debajo a la izquierda, pueden activar su video y los vemos la cara. Y bueno, un saludo especial a Carola, ¿sí? Y bien, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver para eso el Evangelio de Juan. Nosotros estábamos hablando acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. En Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Se acuerdan el diálogo que vimos ayer? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del pan y de los peces. Saltamos ahora al versículo 9, donde dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Bien, hasta aquí llegamos en el relato, y quiero hacerles algunas preguntas para reflexión. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Los discípulos no tenían idea de lo que Jesús iba a hacer con 5 panes y 2 peces. La gente que estaba mirando sabía que no había comida. Y era una multitud grande, ¿no es cierto? Dijimos eran 5,000 hombres, pero podemos duplicar o cuadruplicar esa cifra, pensando en los niños y en las mujeres. ¿Cuántos había? En mi experiencia personal, cuando hacemos reuniones de evangelismo, siempre hay más niños que hombres varones, ¿no es cierto? Pero bueno, en aquel momento tal vez no había tantos niños. El hecho es que era mucha gente, pero ¿qué hicieron los discípulos cuando Jesús les mandó a formar a la gente en grupos? ¿Qué hizo la gente? Estaban todos parados, Jesús le dijo, siéntense. ¿Qué hizo la gente? ¿Sí? Jesús Le hicieron tomó el pan, recostar. ¿sí?
Gracias, Luisa. Jesús repartió el pan a los discípulos y les dio el pan a los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pues repartieron el pan. ¿Y qué hizo la gente después que recibió el pan? Pues comieron. Y todo eso nos muestra una cosa, ¿sí? Que cuando Dios hace algo, la parte que nos toca a nosotros es obedecer, no plantear dudas, porque la gente que estaba ahí hubiera dicho, ¿y por qué nos hacen formar el grupo? ¿Para qué? ¿Y por qué tenemos que sentarnos? ¿Para comer qué? ¿Cierto? Los discípulos, ¿y qué vamos a repartir? ¿Para qué traemos estas canastas? Todos podrían hacerse un montón de preguntas, pero nadie hizo preguntas. Hicieron lo que Dios le dijo. Y a veces pasa en nuestra experiencia personal como cristianos que nosotros, en vez de obedecer, hacemos preguntas. ¿Sí? Bien, vamos a recordar un poquito y para eso voy a compartir pantalla. Voy a pedir que el anfitrión me habilite la función de compartir pantalla para que podamos recordar un poquito esto, ¿sí? Por favor, si me habilitan la pantalla sería bueno, ¿sí? Sí, claro que sí, hermano Willy. Un Gracias, momento. muy amable, ¿sí? Y también que se pueda grabar. Ok, ya creo que ya tiene el permiso para compartir. Bien, ahí vamos entonces. Eh, Esto es lo que vimos ayer, nuestros planes y los de Jesús. Y la parte que está en amarillo dice, la obra es de Dios y si queremos beneficiar a otros debemos seguir sus planes. ¿Sí? La obra es de Dios. Y a veces no entendemos por qué, pero vamos a ver ahora en la historia que acabamos de leer, San Juan capítulo 6, versículo 5 al 10, Jesús hace algo interesante. Toma 5 panes y 2 peces y ora por esos panes y peces, levantando las manos, levantando los ojos al cielo. Y entonces sucede algo interesante. Para eso vamos a buscar Mateo capítulo 14, versículos 15 al 17, que es nuestro siguiente texto. Mateo capítulo 14, versículo 15. Dice así, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, a la hora pasada, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice en el versículo 16, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Bien, después vamos a hablar un poco de qué significa el pan y qué significan los peces. Pero ahora quiero pasar a la siguiente diapositiva y vamos a verla. El tema de hoy, la dieta de Jesús. ¿Sí? Y dice así el texto que vamos a leer. Cristo enseñaba que las provisiones naturales que Dios hizo por él habían sido pervertidas por el hombre. Si los hombres fuesen hoy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. El mundo está dividido hoy en 2 partes. Y fíjense que nosotros estamos muy preocupados por la pandemia. Sin embargo, los números de gente que fallece por la pandemia, si bien es una enfermedad que existe y que causa mucho dolor, mucha pena, muere mucho más gente de hambre que de eso. Y la segunda tanda que está antes de la pandemia, que también es un número mayor de fallecidos, gente que muere por causa de su estilo de vida, ¿sí? Enfermedades cardíacas, de problemas digestivos y de cuantas otras cosas, ¿sí? Y dice que si los hombres fuesen no hay sencillo en sus costumbres, ¿sí? Primera cosa.
y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, ¿qué pasaría con las necesidades? Sobraría. Fíjense que las dos causas mayores de muerte, las enfermedades cardíacas y todo eso que están englobados dentro de el exceso de comida o la mala alimentación, podemos decir, la gran epidemia que están enfrentando hoy en el mundo es la obesidad. Y por el otro lado tenemos gente que se muere de hambre. ¿Sí? A unos les sobra y a otros les falta la comida. Pero también dice, habría menos necesidades imaginarias y más oportunidades de trabajar en las cosas de Dios. Y yo no entendía bien qué significaba esto hasta que dije, claro, porque si vos te alimentás mal y estás enfermo, no tenés tantas oportunidades de trabajar para la causa de Dios como cuando estás sano. ¿Sí? Pero el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo, por los excesos de un lado y por la carencia del otro, que era lo que comentaba recién. ¿Sí? Y ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a buscar en nuestra Biblia los textos que aparecen allí. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 3, 18. ¿Sí? Por salir de la pantalla. Ahora sí. Bueno, volvamos a la normalidad. En Génesis 1:29 vamos a hablar un poquito de la dieta de Jesús. Jesús le dio de comer a la gente panes y peces. ¿Y por qué le dio esa comida? Bueno, este era un concepto que ya dije las dos mañanas anteriores, perdón. Dios trabaja con el hombre desde donde éste se encuentra. ¿Sí? ¿Y qué era lo que había allí? Pues los 5 panes y 2 peces. Entonces Dios trabaja desde el momento en donde el hombre está ubicado, ¿sí? Trabaja con cada uno en su contexto, pero lo hace para elevarlo, no lo hace simplemente para que el hombre, bueno, ahora conozco a Dios y yo estoy salvo por la fe y listo, está todo bien, sino que Dios quiere restaurar en el ser humano, y ese es el gran propósito del plan de salvación, restaurar en el ser humano la imagen divina que se perdió. Gracias a los que abrieron su video. ¿Sí? Dios quiere restaurar en nosotros la imagen divina que se perdió por causa del pecado. Y gran parte de esto tiene que ver la alimentación. ¿Sí? No todo, pero gran parte de esto tiene que ver la alimentación. Y en el principio, en Génesis 1:29, dice que Dios cuando crea al ser humano le da una fuente de alimento. ¿Y cuál era? Una fuente natural. Semilla. Si alguno se va a un restaurante hoy en día y le dice, por favor, deme frutos y semillas para comer, lo van a mirar con cara de marciano. ¿No es cierto? Le van a decir, ¿qué está pidiendo usted? Acá hay comida, no hay esas cosas. Y uno le dice, bueno, vamos a comer. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y carne? ¿Qué otra comida hay? ¿Sí? La mayoría de la gente dice que come carne y listo, lo demás es agregado. ¿Sí? Pero Dios, que es más sabio que nosotros, le dio al ser humano fruto y semilla para comer. Y esto quiero contar un poco de mi experiencia. Cuando yo tenía 12 años y empecé a interesarme por las cosas espirituales, mi mamá también empezó a comprar libros. Y el primer libro que compró, y que me interesó, después yo fui y me compré una para mí, la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia. Bueno, Dios puso en mis manos una Biblia y empecé a leer. Por supuesto, la palabra de Dios tiene algo lindo. Por un lado te da paz y por el otro lado te deja intranquilo. ¿Sí? Me dio paz al conocer a Dios, pero me dejó muy intranquilo por mi estilo de vida. ¿Sí? O sea,
Por un lado te tranquiliza y por otro lado te sacude. Bueno, el Señor me fue llevando a ver otros libros. El segundo libro que cayó en mis manos, porque a mí me gustaba mucho el deporte, la gimnasia, tenía muy buen estado físico y más cabello que en la actualidad. Y entonces cayó en mi mano un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Y empecé a leer ese libro, lo leí de tapa a tapa. Y de todo el libro lo que me quedó era que yo tenía que dejar la carne. Imagínense un muchachito de 15 años que le dice a la mamá, estoy hablando en la época en que yo tenía 15 años, que fue hace un rato, y en esa época no había ningún producto vegetariano en ninguna parte. La gente comía y tiendas vegetarianas o veganas no había, eran muy pocos y algunos bichos raros los vegetarianos. Así que eso fue cuando eh, yo tenía 15 años que dejé de comer carne y hasta el día de hoy sigo con esa misma dieta, pero por el camino fui dándome cuenta que no era solamente cuestión de dejar de comer carne, sino que tenía que cambiar por completo mis hábitos de alimentación. Por eso el libro, aunque en inglés se llama Consejos sobre Dieta y Alimentos, en castellano es traducido como Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Cuál es la diferencia entre dieta y régimen? Bueno, que dieta tenemos todo lo que comemos en nuestra dieta, ¿sí? La forma en que comemos, la cantidad que comemos, eso es nuestra dieta. Pero un régimen implica una disciplina, ¿sí? Y tiene que haber un cambio de hábito y hay cosas que tenemos que dejar. Bueno, Dios me fue empujando y cayó en mis manos otro libro llamado El conflicto de los siglos. Y ese completó el círculo y me llevó a que mis 20 años me bautizara. Cuando yo me bauticé, tomé los estudios bíblicos, creo que de A3, de A4, después de hacerle sufrir bastante a mi pobre instructor bíblico, y me bauticé. ¿Sí? Porque al principio corría de Dios hasta que finalmente me decidí. Pero cuando yo entré a la iglesia, lo que era la parte de alimentación, yo ya conocía todo, conocía muchas cosas. Había leído también por ese tiempo los 3 tomos de Joya y los Testimonios, sin ser adventista, sin tener nada que ver. Y me di cuenta de una cosa, ¿sí? Que si Dios dio esa alimentación al principio, fue porque era absolutamente suficiente. Pero en Génesis 3:19 encontramos que Dios, después de la entrada del pecado, le da una orden adicional. El alimento que Dios había destinado al principio para los animales, ahora tenía que complementarse a la dieta. Dice, comerá plantas del campo. ¿Sí? O sea, a las frutas y semillas se agregaban las plantas. Es decir, estamos hablando de todo tipo de hortalizas. ¿Sí? Fíjense cómo Dios fue ampliando esto. Y después del diluvio, por una razón obvia, el diluvio había destruido toda la vida, no solamente la humana y la animal, sino también toda vida vegetal. Dios le da permiso de comer ¿qué cosa? De comer carne, pero con restricciones. ¿Sí? Dijo, comerá carne, pero prohibía comer la sangre y también, obviamente, había distinción entre animales limpios e inmundos porque Noé, cuando ofrece su ofrenda, ofrece animales limpios. O sea, había ya esa distinción en la época de Noé. Bien, pero llegamos al tiempo del fin. En la época de Jesús, ¿era un pecado comer pescado? Pues no. Ahora comer un pescado es un riesgo. ¿Sí? Yo vivo en una ciudad que está a orilla de un río, el río Paraguay, un río bien ancho, bien ancho. Antes tenía muchos peces y uno pescaba y era seguro. Hoy en día, pescar algo del río Paraguay es encontrar que está contaminado con mercurio. De las minas de plata de Bolivia que viene bajando el río,
se viene trayendo mercurio y comer un pez de allí es bastante inseguro. Por algo, Dios nos dio consejos, nos dijo, miren, en el tiempo del fin, los productos de origen animal cada vez van a ser más difíciles de consumir, cada vez más peligrosos. Por eso nos dice que nosotros tenemos que recorrer el camino inverso. Yo le contaba de mi experiencia, ¿por qué? Porque yo pensaba que, bueno, no como carne, ya está, tengo la dieta asegurada, me pasaba comiendo pasta. ¿Eh? No, tenía que adoptar cambios en mi vida. Y bueno, por esto es que yo mencionaba las preguntas al principio. Cuando Jesús dio la orden de que la gente se formara en grupo de 50 y de 100, pues se formaron en grupo de 50 y de 100, obedecieron. ¿Sí? Cuando Dios le dijo, Jesús le dijo a la gente que se sentara, se sentaron. Cuando le dio la orden a los discípulos, ellos repartieron alimentos. Es decir, Dios tiene que trabajar con la colaboración del ser humano. Y nosotros tenemos que recorrer el camino inverso, ¿sí? Y dejando primero lo que Dios puso como contingencia, ¿sí? Y volver a la dieta original de Dios. ¿Sí? Y eso requiere un esfuerzo. Por eso es interesante nuestro texto de esta mañana, porque vemos que el ser humano tiene sus planes, pero Dios tiene los suyos. De la cita que leía, quiero cerrar con esto. Dice allí en el libro El deseo de toda la gente, para aquella vasta muchedumbre cansada y hambrienta, el sencillo menú era una garantía no solo de su poder, sino de su tierno cuidado manifestado hacia ellos en las necesidades comunes de la vida. Dios quiere que estés sano, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que estés feliz y que no tengas enfermedad. Y parte de eso es lo que nosotros llamamos la reforma por salud, ¿sí? Que no es un problema, es una solución, que no es una dificultad, es una ventaja que tenemos nosotros. Un médico adventista, médico no adventista, le dijo a su mujer que era adventista, mirando el libro del Ministerio de Curación, le dijo, ustedes son tontos que no aprovechan todo lo que dice acá. ¿Sí? Usemos las ventajas de Dios. Pongamos en sus manos. Que así como Jesús multiplicó los panes y los peces, va a multiplicar nuestra salud, va a multiplicar las bendiciones en nuestra vida. Pero no es para llevar gente sana al infierno que nosotros tenemos que hablar de la reforma por salud, sino de que al estar sanos tenemos más tiempo para trabajar en las cosas de Dios, tenemos más fuerza para trabajar en las cosas de Dios, una mente más clara para comprender la verdad. Y todas esas ventajas pueden ser nuestras con tan solo obedecer lo que Dios dice. Que el Señor nos dé la sabiduría, porque cada uno de nosotros tiene un problema diferente, ¿sí? Hay personas con distintas situaciones, pero cada uno de nosotros puede ponerse en las manos de Dios y estar seguro, porque Él nos va a guiar para saber cómo hacer los cambios en nuestra vida. Adoptemos hoy la dieta del cielo y permitámosle al Señor que adquiramos también el lenguaje del cielo para hablarle a otros, no de cosas que no le ayudan, sino de cosas que le ayudan, ¿sí? Para que su camino al cielo sea más despejado.